Trámite de ley de lavado de activos desata otra pugna. CAL conoció el segundo pedido de juicio político en contra de ministra. Realizan operativos de control en ejes viales ante inseguridad. Fuerzas Armadas cuentan con un 80,7% de confianza, según Sedatos. Investigan triple crimen al interior de una buseta en El Oro. ¿Qué tal, amigos televidentes? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días, compañeros, también a ustedes. Bienvenidos a este espacio de noticias. Katy, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Willy, ¿cómo está la situación en Venezuela? Vemos que la gente ha salido a las calles, está rechazando, sobre todo, Willy, mucha atención, amigos televidentes, que a pesar de que no tienen la totalidad de los escrutinios, ya las autoridades de Venezuela han posesionado como presidente a Nicolás Maduro. Sí, buenos días, perdón. Buenos días, niña Katy. Buenos días, Pedrito. La oposición tiene, dice ellos, el 73% de las actas y con una goleadora como el 5-0, ¿no? Más o menos así. Acá, pues, tienen ellos actas y resultados y eso es lo que están peleando y siguen hablando del fraude que se ha dado en Venezuela en estas elecciones. Sin duda, las imágenes que podemos ver en redes sociales, y antes de empezar el noticiero conversábamos con ustedes, compañeros, sobre que hay mucha información que rueda y no sabemos realmente qué es real o qué está filtrado o alterado. Pedro, usted lo comentaba, pero sin embargo es mucho lo que se puede ver en redes sociales con respecto a lo que sucede en este país hermano, y da pena ver cómo hombres, mujeres, adultos mayores, niños salen a las calles llorando, pidiendo justicia en lo que ellos aseguran es lo que corresponde, lo real, que ha habido fraude, y pues esperamos que esta situación no se repita como en otros casos. En el caso cuando Guaidó también intentó hacer lo mismo, claro, y no se logró nada. Igual el gobierno de Maduro mantuvo su liderazgo por muchos años más. Es que existe ira, indignación de la gran mayoría de los venezolanos. Miren ustedes que han tirado abajo monumentos, han sacado vallas, pancartas de Nicolás Maduro, de Chávez, etc. Sin embargo, esto es tan sencillo para resolver. Obviamente, si es que el presidente Nicolás Maduro quiere transparencia y que democráticamente se conozca la verdad de los comicios, precisamente en Venezuela. Dale. Que los observadores ingresen para que haya un reconteo de votos. Pare de contar. 7 de la mañana, 5 minutos, vamos a iniciar. Antes de iniciar, rapidito, señor productor, ayer me fui con el presidente de la República, Daniel Noboa, hasta Camposano, del Cantón Paján. Lindo Pajana, un saludo a toda la gente de Paján. Chiquitín, mándame a arreglar ese carro, Dios mío, el tren delantero debe estar ya destruido porque terrible, la prefectura no ha arreglado la vía desde Paján hacia Camposano. Ay, papito Dios, ir a la luna es más fácil que estar en Camposano. Terrible las vías de esta zona de la provincia de Manabí, señores, de la prefectura, por favor. Tomar, pero no solamente es en ese sector, hay muchísimos que necesitan atención. Un saludo a la gente linda de Paján. Vamos a iniciar ya con toda la carga informativa de este espacio. Les contamos que luego de que se analizaran los 165 elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el juez nacional Julio Inga llamó a juicio a Wilman Terán y Maribel Barreno, expresidente y exvocal del Consejo de la Judicatura respectivamente, como autores directos del delito de obstrucción de la justicia. En esta causa, además, 4 funcionarios de la misma institución fueron también llamados a juicio como cómplices de la infracción penal. Asimismo, se dictó auto de sobreseimiento a favor de otras 5 personas. Alex Quirola, Marco Morocho y Jesús R. fueron sentenciados a 36 meses de prisión en calidad de colaboradores del delito de delincuencia organizada dentro del caso Pampa, que investiga una presunta red narcodelictiva que estaría relacionada con envíos de grandes cantidades de droga a varias ciudades de Europa. La audiencia de procedimiento abreviado se instaló la tarde de este último lunes en el Complejo Judicial Norte de Quito. Recordemos que el 6 de febrero, al menos 30 personas fueron detenidas en un operativo realizado en España y en Ecuador contra la mafia albanesa.
Y el Consejo de la Judicatura conformó 16 tribunales que actuarán en la calificación y recalificación de la fase de oposición del concurso para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Los profesionales del derecho actuarán en 5 materias: tributario, administrativo, familia, civil y penal. En la recalificación de la prueba teórica actuarán 5 tribunales, en la calificación de la prueba práctica 6 tribunales y en la recalificación de la prueba práctica 5 tribunales. Este 29 de julio, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional conoció un segundo pedido de juicio político en contra de Mónica Palencia, ministra del Interior. Este fue planteado por la legisladora de Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, quien la acusa de ser responsable de la ola de inseguridad que persiste en el país. Recordemos que el primer pedido de juicio contra Palencia fue por la incursión policial a la Embajada de México en Quito. El interpelante de la primer causa es el correísta Leonardo Barrezueta. Ambos procesos podrían unificarse para llevar adelante un solo juicio político en contra de la ministra. Y el gobierno nacional se propone bajar 6 puntos la tasa de muertes violentas hasta el año venidero. Esto fue revelado por parte del representante del régimen ante la Comisión Ocasional que analiza el informe del presidente a la Nación. La Comisión Ocasional para investigar el informe a la Nación dado a conocer por el presidente de la República el pasado 24 de mayo tenía previsto recibir a los ministros de varias carteras, entre ellos a la ministra del Interior, ministro de Gobierno, entre otros, más en forma virtual se conectaron varios subsecretarios representando a dichos portafolios, lo cual obviamente causó la indignación de los miembros de este cuerpo legislativo que querían escuchar de los titulares de las carteras de Estado las versiones en torno a lo señalado por el primer mandatario. Y que se pueda, vuelvo y repito, tener a la ministra en esta comisión ocasional especializada, porque nosotros en el informe debemos establecer que existió la comparecencia de los ministros. Subsanado el inconveniente y tras haberse observado los documentos que avalaron las respectivas representaciones, se procedió a la sesión en la que resaltó que en el plan previsto para el año actual, el gobierno piensa implementar una política que contrarreste la acción de las estructuras criminales y disminuya las tasas de homicidios. La primera es reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 45.11 en el año 2023 a 39.11 al 2025. En las esferas gubernamentales se ha visto con preocupación suprema el accionar de las bandas delictivas, ante lo cual, después de haber realizado un análisis de estas organizaciones, se han delineado caminos que conducirán a bajar su incidencia y devolver la seguridad a la colectividad. En el año 2024, hasta la fecha, tenemos una reducción del 17% en homicidios intencionales. Hay mucho que avanzar. Para ello, la planificación tiene aristas especialmente en la reducción y también el impacto sobre los grupos de delincuencia organizada. Entonces, desde Carondelet hay una clara concepción de lo que es la seguridad ciudadana, ya que el plan que se encuentra en plena ejecución busca también fortalecer a la fuerza pública con más herramientas para el combate a las bandas delictivas, y también se ha tomado en cuenta trabajar desde el frente social. Para ello, el Ejecutivo tiene un proyecto de fortalecer a los sectores marginales para que sean parte del desarrollo del país. Les contamos ahora que la Asamblea Nacional envió la ley de lavado de activos al registro oficial. Esta decisión se tomó porque el veto parcial por inconstitucionalidad presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, fue considerado fuera de plazo y por lo tanto no tiene validez según el Parlamento. Al no haber objeción presidencial dentro del tiempo establecido, la ley procede sin modificaciones. Luego de esto, la presidencia se pronunció y aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la decisión tomada por el Legislativo, desatando una nueva pugna entre ambos poderes. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda este lunes 29 de julio en Manabí. El primer mandatario se trasladó hasta el cantón Paján, al sur de la provincia, para inaugurar las nuevas instalaciones de la Unidad Educativa Mayor Camposano. Durante su intervención, Noboa se refirió a esta obra, que inició en 2015, y aseguró que se encontraba abandonada e inconclusa por administraciones anteriores.
Porque escuelas abandonadas, escuelas sin mantenimiento, son necesidades ignoradas, son maltrato al futuro de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. También es desatención y maltrato a los padres de familia que luchan y dan todo su esfuerzo para que sus hijos tengan un futuro de calidad. Quiero que sepan que estamos cambiando esa realidad que es propia del viejo Ecuador. Realidad que no les preocupa a esos políticos mentirosos que vienen solo cuando hay que pedir el voto. Esta instalación es parte de las 6 unidades educativas cuyas construcciones fueron abandonadas y que por fin seguirán abriendo sus puertas gracias a una inversión de $20 millones. Escenario económico. Y la recesión que experimenta Ecuador en este segundo semestre del año encuentra en las exportaciones no petroleras una oportunidad de hacerle frente a la crisis. Para los expertos, aprovechar los acuerdos comerciales con países como China puede ayudar a sostener la economía interna. En este 2024, las cifras de venta de cacao y sus elaborados alcanzaron $1.031 millones. Es un récord. El año anterior, en el mismo periodo, se contaron $369 millones de comercialización externa. Y aunque influyó el aumento de su precio en el mercado internacional, en conjunto las exportaciones de cacao y otros productos del sector agroindustrial crecieron en un 21% durante los primeros 5 meses de este año. En conclusión, la oferta exportable no petrolera tiene un fuerte desafío: seguir sosteniendo la economía ecuatoriana. Para el exministro de Producción y Comercio Exterior, Daniel Legarda, se deben aprovechar los beneficios de los acuerdos comerciales vigentes. El más reciente es el tratado con China. China representa el 26% de todo el comercio no petrolero que el Ecuador realiza con el mundo, exportaciones e importaciones. Y eso quiere decir que China está inmerso en todas o casi todas las cadenas productivas. Legarda estuvo en Puerto Viejo cumpliendo un taller con los socios de la Cámara de Industrias y Producción de Manabí, pues la oferta agroindustrial de la provincia se encaja en los ítems que más se pueden beneficiar con la baja de aranceles. Entre ellos, frutas como la pitahaya, derivados del cacao, sombreros de paja toquilla, café, flores, banano, camarón, pescado y hasta maderas. Lo importante ahora es que los empresarios puedan saber cuál de su oferta encaja en los beneficios. Para nosotros cada día especializarnos y antes de ejecutar poder conocer todas estas situaciones y estar preparados para poder beneficiarnos. De 2021 a 2023, las exportaciones de Ecuador hacia China se ubicaron en 5.850 productos. En mayo de este 2024 entró en vigencia el acuerdo comercial que permitirá que un 99% de los productos nacionales se vendan a China con una desgravación arancelaria inmediata o gradual. Esto en los siguientes 10 años. Hasta el 2023, productos no petroleros que nuestro país exportó a la nación asiática superaron los $5.000 millones. La semana pasada, el Ecuador recibió financiamiento de organismos multilaterales para proyectos de vialidad y energéticos. En una misma semana, el Ecuador recibió aportes económicos internacionales para solventar áreas que necesitan intervención. Por ejemplo, el gobierno nacional anunció un préstamo de $600 millones que destinará el Banco Interamericano de Desarrollo BID para la transición energética, y de ese rubro se incluyen 100 millones provenientes de la Facilidad de Corea para el desarrollo de la infraestructura energética. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, con ese programa se integrarán fuentes de energía no convencionales para mejorar el acceso universal a la electricidad y al sistema de transmisión eléctrica de 500 kilovatios de intercambio con el Perú. Hay que recordar que en cuanto a transición energética, en mayo Canadá se ofreció a enviar $120 millones. Pero otro multilateral que comprometió recursos al país fue el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, con $218 millones para proyectos viales, de los cuales 108 millones irán para la intervención de la autopista Cuenca Bibliana-Sogues. Donde se incluye el IVA, se incluye la fiscalización y las expropiaciones de estos 4 pasos elevados, 3 de los cuales están en Cuenca. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también informó este fin de semana que para el mantenimiento de la Y de Baeza, una vía que por las lluvias generalmente sufre afectaciones,
contará con una inversión de 35,9 millones de dólares por parte del CAF para la intervención de 182 kilómetros. Bien, el Consejo Nacional Electoral realizó el Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas de las Elecciones Generales 2025. En la reunión se trataron temas como el gasto y el calendario electoral. Con la finalidad de recoger las observaciones y los aportes de las organizaciones políticas interesadas en participar en el proceso democrático del próximo año, este lunes se realizó el Consejo Consultivo Nacional de Organizaciones Políticas, correspondientes a las elecciones 2025. En este evento se abordaron temas referentes al calendario electoral, al control del gasto, entre otros aspectos. Y que cada uno de los hitos se tiene que cumplir con mandato legal y como responsabilidad también. En el evento, Javier Orti, de la organización política Avanza, comentó que mantendrá un comité ejecutivo para definir las candidaturas en las elecciones de 2025. Todavía estamos en un proceso de diálogo. Yo he convocado para este miércoles un comité ejecutivo nacional. Vamos a debatir varias propuestas que tenemos, varios acercamientos que hemos mantenido con algunos actores políticos, con algunas organizaciones que nos han propuesto alianzas también. De su parte, Gustavo Larrea, dirigente de Democracia Sí, informó que el próximo 13 de agosto realizarán elecciones primarias para seleccionar a sus candidatos para el 2025. Añadió que el CNE deberá controlar que sea una campaña transparente y libre de chequeras. Transparencia, control del gasto electoral, que no sea campañas multimillonarias que se expresan en gastar cientos de miles de dólares semanalmente en redes sociales no controladas, exceso de gasto electoral, campaña anticipada que ya le estamos viendo. Así, desde el Consejo Nacional Electoral se aseguró que se ejecutan acciones basadas en la transparencia y la participación de todos los sujetos políticos con miras al próximo proceso eleccionario. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Digamos, está complicada la situación. Complejo el escenario en Venezuela, definitivamente, Katy y amigos televidentes. La participación internacional también es importante. Y mire usted el rechazo y la no aceptación de este proceso irregular de la mayoría de mandatarios o de presidentes de varios países de América Latina y de la región. Precisamente. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Hay temas que también debemos tratar de lo que ocurre en nuestro país, que también vivimos situaciones complicadas. En efecto, más adelante estaremos conversando con un experto económico, Fernando Ceballos, un poco para medir cómo está la salud económica de nuestro país. Ya regresamos de inmediato. Crisis de seguridad. Y atención, vamos a ir con información para Chiquitín, el de la Loma de la Florida, señoras y señores, porque el bloque de seguridad informó desde la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, los avances en materia de seguridad y el combate al crimen organizado, entre los que se destaca la reducción de muertes violentas a escala nacional. Veamos. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, detalló en una rueda de prensa las acciones más relevantes de la semana pasada, ejecutadas en el territorio nacional. Tras una fuerte operación militar de incursión, búsqueda y aprehensión, se logró la captura de 11 miembros del grupo terrorista Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez, además del decomiso de armas, municiones y explosivos. En la isla San Cristóbal, la Armada Ecuatoriana decomisó 63 bultos de sustancias sujetas a fiscalización. Lofredo también hizo referencia al pago del seguro por la explosión del radar de Montecristi. El Ministerio de Defensa recibió el pago del siniestro, lo cual da fe de la eficiencia administrativa con la que se está manejando esta administración. Hemos logrado ya la cancelación en base a la cobertura de terrorismo, daño malicioso y sabotaje. Entre las acciones realizadas por la policía, también se encuentra la detención de 9 personas en Huaquillas, provincia de El Oro. Tuvimos un caso demasiado importante, diría yo, en donde lamentablemente funcionarios policiales de la Policía de Perú fueron aprehendidos de un total de 9 ciudadanos, de los cuales 4 eran miembros de la Policía del Perú,
en donde se logró determinar que estaban vendiendo armamento acá a grupos irregulares de acá del Ecuador. Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a las cifras de homicidios intencionales y femicidios en el país. Tenemos una reducción sostenida de 19% en homicidios desde el 1 de enero al 28 de julio, en comparativo con las muertes violentas del 2023. En el tema de femicidios, los femicidios han decrecido en un 17% durante el 2024. Palencia asegura que en Manabí se ha reducido un 7% los homicidios, lo que significa 32 muertes menos. Además, en la provincia, hasta la fecha, se han realizado 336 allanamientos. Mirly Macías, Noticias Oromar. De manera inmediata pasamos a Santo Domingo de los Áchilas. Atención porque allí fue capturado alias Choclo, que es un objetivo de valor intermedio para las fuerzas del orden. Veamos. En un operativo de control realizado por la Policía Nacional durante el fin de semana, se logró la detención de Fredis Paulele, conocido como alias Choclo, de 41 años de edad, quien era considerado un objetivo de intermedio valor y que cuenta con 8 procesos judiciales en su contra. Que van desde asociación ilícita, asesinato, robo y la orden o la detención actual por la cual se le ejecuta su aprehensión es por una situación de lesiones, es decir, esta boleta se encuentra vigente. La detención se efectuó mientras alias Choclo se desplazaba en un vehículo marca Chevrolet color rojo por la vía Quinindé, quien al percatarse del operativo intentó evadirlo, lo que llevó a los agentes policiales a iniciar un seguimiento. Se para la marcha del vehículo y trata de evadir el control subiéndose a un bus que pasaba por el lugar. Inmediatamente las unidades que se encontraban en el sector proceden a verificar los antecedentes del ciudadano. Además, el comandante de la subzona de Santo Domingo de los Áchilas informó sobre la recuperación de una motocicleta en el ingreso de la vía Las Mercedes. Se encuentra reportada como robada en el 2023 en la ciudad de Santo Domingo. La motocicleta es una motocicleta blanca marca Benelli. De esta manera, la Policía Nacional reiteró su compromiso de seguir trabajando para detener a quienes incumplan la ley. Para hacer una revisión en qué condiciones está la salud económica de nuestro país, vamos a conversar en estos instantes con Freddy Ceballos. Él es experto económico y quien ya nos acompaña aquí en Noticias Oromar. ¿Qué tal, Freddy? Buenos días. Y un poco para tomar la premisa que anunció hace pocos días el gerente del Banco Central, en que mencionaba que hasta julio estábamos en un proceso de recesión. A partir de allí entramos en una etapa de recuperación. ¿Qué tan real es este argumento que nos facilitó el gerente del Banco Central? Buenos días, bienvenido, Freddy. Muchas gracias, buenos días y saludos a usted y a toda su distinguida audiencia y esta linda ciudad y provincia. Bueno, sí, efectivamente, el gerente del Banco Central, yo diría, hasta un poco excedido en un par de comentarios, sin embargo, muy orientado hacia la parte técnica, había comentado de la recesión. Toda economía, si queremos hacer un símil con la vida de un ser humano se gesta, nace, crece y muere. Dentro de ese esquema, igualmente, lastimosamente, la economía tiene altos puntos, como ya tuvo la economía ecuatoriana hasta el año 2022, en la cual a partir del tercer trimestre comenzó una desaceleración y luego de eso, actualmente a la fecha y de acuerdo a la parte técnica, los datos del Banco Central, efectivamente el Ecuador se encuentra en este momento en una recesión. Poder decir que luego de esta recesión que vendría lo natural para una compañía es el volver a ponerse en línea y volver a tener un crecimiento dentro del concepto natural de una economía, habría que esperar que algunas decisiones, como de las cuales algunas ya ha tomado el presidente y el gobierno actual, puedan ser puestas en marcha y efectivamente lleguen a que exista un movimiento económico desde el gobierno y obviamente desde la empresa privada y obviamente desde la parte pública. Pero en efecto, ¿estamos en una etapa de recuperación o estamos en una economía estancada?
No, hay que ser muy precisos en el concepto, ¿sí? Y utilizando nuevamente las palabras del gerente del Banco Central. Estamos en una recesión. ¿Qué quiere decir eso? No quiero hablar de una economía estancada, porque en realidad una economía estancada quisiera decir que no se está haciendo nada. Y lo que se está procurando, no quiero entrar en temas políticos, sin embargo, el gobierno está intentando desde casi su inicio el poder movilizar esta economía. Solamente quiero recordar algo. Desde el mismo día en que el gobierno se posesionó, entró con 5.000 millones de dólares de hueco presupuestario. Aparte de eso, cuando abrió la caja registradora no tenía ni la mitad de lo que dijo el gobierno anterior que le dejaba. Por otra parte, recordemos que nació con deuda, que fue los salarios del mes de noviembre, y a menos de un mes el salario y el 13º sueldo del mes de diciembre. Entonces, no digo que el efecto o la decisión de haber incrementado impuestos fue o es la única opción para poder salir de este atolladero y de esta recesión. Claro, porque el hecho de incrementar principalmente el impuesto al valor agregado, como ya lo hemos visto, sí genera desaceleración en el consumo, ya que muchos hogares, muchas familias ecuatorianas lo que hacen es este incremento del impuesto al valor agregado, para ellos significa una disminución en la capacidad de poder adquirir bienes y servicios. A ver, pero ¿cuál es la realidad en blanco y negro del país? Primero que no hay liquidez, no hay circulante, el consumo ha decaído y el crédito también, y hay procesos en mora. Entonces, ¿cómo podemos definir o cuáles serían los indicadores para determinar que efectivamente la economía está sana o que estamos en esa franca recuperación? Estamos en recesión, Pedro, y poder decir que la idea del gobierno obviamente es de entrar en esa franca recuperación. Sin embargo, eso también, al igual que haber entrado en la desaceleración o la recesión, toma un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es indeterminado, dependerá cuáles sean las acciones totales que tome el gobierno, cómo la asamblea los canalice hacia el pueblo y cómo el pueblo los pueda llegar a asimilar. Le voy a comentar qué no tenemos para poder comentarle qué necesitamos y qué no tenemos para poder llegar nuevamente a salir de esa recesión económica. ¿Qué no tenemos? Es inversión. Inversión local e inversión del exterior. Necesitamos, hablando de la primera que ya está aquí, que en teoría debería ser más fácil de poder generar a que vuelva a moverse dentro de la economía local. El empresario privado todavía no se anima a arriesgar su capital a pesar de estar en el Ecuador debido a varios factores. Uno de los tantos, lo que usted muy bien lo había comentado, y nace propiamente desde el gobierno. El gobierno tiene acumuladas muchas obligaciones al sector privado, al sector público, que impide que la economía pueda comenzar nuevamente a moverse de una forma natural. Entonces, el empresario privado no invierte o reinvierte sus recursos debido a que tiene peligro o riesgo en ese repago por parte directa o indirectamente desde el gobierno. Que hay algo más que no tiene la inversión privada local que ya se encuentra en el Ecuador. Es claros signos de seguridad. Entonces, al no tener seguridad física y seguridad legal, partiendo inclusive desde la Asamblea, no voy a entrar en ese detalle, pero toda la inseguridad y todo el baile que vemos todos los días desde la Asamblea ha ocasionado que también el empresario privado tenga muchísima cautela en reinvertir, a pesar de que, insisto, ya se encuentra aquí. Hablemos de esos mismos efectos para la inversión extranjera. Una inversión extranjera, estaba la semana anterior y estuve también a propósito de esto en Manta, a propósito de las fiestas de aniversario de los 200 años, si no estoy equivocado, y perdón si me equivoco. Sí, hablamos mucho del efecto del turismo. Sí, ¿cómo se puede reactivar un área de turismo si el mensaje que se recibe desde el gobierno, desde el Ecuador, hacia el exterior es que nos encontramos en guerra? Entonces, ¿usted viajaría a un país que se encuentra en guerra? No lo haría. Entonces, por ende, los beneficios de generar ingresos externos desde un turismo receptivo también se ven limitados. Y ciertas áreas como son el turismo, ayudan a que la economía se mueva. Entonces, también falta de inversión, falta de seguridad, falta de generación de atractivos para fortalecer el turismo, que es un rubro bastante importante. ¿Cómo cambiamos este escenario para efectivamente darle la oportunidad a esa recuperación que requiere el país? El gobierno ha hecho y ha tomado, yo lo estoy hablando todo desde el punto de vista muy técnico, no político. El gobierno se vio obligado a tomar decisiones tributarias que en parte fueron motivadas por ellos, y antes, cuando tenía un buen romance con la Asamblea, fueron propuestos e implementados por parte de la Asamblea. Por parte del Ejecutivo, el incremento del impuesto de valor agregado hasta el 15%, que está en el 15%,
el regreso al 5% del impuesto a la salida de divisas y la asamblea que le regaló las contribuciones especiales, las contribuciones a la banca y algunos temas adicionales. Esta es una parte de las cuales el gobierno se ha visto obligado a implementar, pero no solamente es eso, una economía no se revitaliza o se viabiliza solamente con el incremento de impuestos. Lo que tiene que hacer el gobierno adicionalmente, y todavía no lo ha hecho, es trabajar en la calidad del gasto, inclusive a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno en general está en crisis, debe comenzar a inyectar y a mover dinero a cada una de las áreas de la economía, dentro de esto a la parte pública. La parte pública por naturaleza debe dedicarse, como en su momento ya lo hizo, a contratar cierto tipo de actividades. ¿Y con quién va a contratar? Va a contratar con el sector privado. Entonces, el momento que el gobierno comience a agilitar estas obras vía endeudamiento o requerimiento de recursos del exterior, vía alianzas públicas privadas, vía motivación de la propia inversión privada, va a volver a comenzar, estoy hablando entre otras, va a volver a dinamizar esta economía. Freddy. Y regreso solamente para terminar al punto anterior, que para mí es uno de los puntos neurálgicos del tema de la economía. Claro. Sí, hablando de los recursos que ya maneja el Ecuador, debe analizar la calidad del gasto que están desembolsando y que se está asignando a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. No puede ser que un gobierno autónomo descentralizado, en los momentos de crisis que nos encontramos, se dediquen a utilizar estos escasos recursos en conciertos de reggaetón, cuando debe orientarlos hacia trabajar en la infraestructura del lugar al cual ellos son los mandantes. Freddy, ¿y entonces de dónde saca el gerente del Banco Central que ya terminamos esa fase de recesión y estamos en estos momentos en esa etapa de recuperación económica? Si no tenemos esos elementos que usted acaba de mencionar, como la inversión privada, como la seguridad, hoy tenemos un endeudamiento bastante importante, tenemos una reducción petrolera y otros componentes que están agudizando la salud de la economía de nuestro país. ¿Estamos entonces distorsionando la realidad económica con esos argumentos por parte del gerente del Banco Central? Yo revisé el informe, de hecho lo tengo aquí, el informe que generó el Banco Central, y básicamente lo que hace el gerente general del Banco Central, que no es puesto por este gobierno, ya viene desde algunos años atrás, es saca en su buen análisis, porque igualmente es un técnico, cuáles son los movimientos del Producto Interno Bruto, saca cuáles son los movimientos de la tasa de empleo y desempleo, analiza la inversión directa, externa e indirecta y las muertes violentas como parte de lo que le comentaba la seguridad. Y concluye en el tema de la recesión, que yo le digo, o sea, esto casi es como una tesis de grado. Si usted estudia economía, tiene estas variables, la conclusión a la que llegó el gerente general del Banco Central es la propia. ¿Y cuál es el razonamiento para salir de esta recesión? Que insisto nuevamente, desde el punto de vista técnico el término es válido, lo que está argumentando es todos los movimientos que está haciendo el gobierno, dentro de los cuales está el haber incrementado y recuperado cerca de 2.313 millones de dólares adicionales de impuestos en un periodo similar de junio del 2003 a junio del 2004, en la recepción de los 4.000 millones de dólares, los cuales 1.000 ya fueron desembolsados por parte del Fondo Monetario Internacional, en parte la recepción de 853 millones de dólares producto de la remisión. Entonces, lo que está haciendo el gerente del Banco Central está contrastando este esquema de recesión, contrastando con la forma, no puede adivinar lo que va a hacer el gobierno nacional, pero cómo debería inyectar estos recursos a la economía ecuatoriana para salir de esta recesión. Lo que pasa es que si no hacemos eso, la economía va a morir, y una economía no muere, un país no muere. Hay una especie de contradicción, Freddy, con lo que argumenta el gerente del Banco Central. Mire, usted dice, ¿cuáles son los 5 factores claves para recuperar la economía en este segundo semestre? Dice el mismo gerente del Banco Central. Primero, acceso o financiamiento a crédito a multilaterales. Sí se lo está haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Aumento de la inversión pública. No vemos esa inversión pública. Recuperación de los depósitos y con ello de crédito. Eso está bastante debilitado en la economía de nuestro país. La reducción de los atrasos del Estado con proveedores y gobiernos locales, que mire usted cómo están las situaciones de algunos centros de salud, hospitales, que precisamente que no se les cancela, están en estos momentos decidiendo desistir por el servicio del servicio de diálisis, en este caso, y también algo pasaba con Solca. Y por otro lado, el incremento de las exportaciones petroleras y no petroleras. Las petroleras han disminuido la producción. Entonces, con esta radiografía económica, definitivamente, ¿hasta qué momento vamos a estar en este proceso de recesión?
Tiene dos fuentes de financiamiento. El uno es justamente lo que usted acaba de decir para solucionar los otros cuatro. El uno es los créditos externos que podamos recibir desde el exterior, que no son solo Fondo Monetario Internacional, sino hay algunos adicionales que ya está contratando el Ecuador para poder sobrevivir y poder trabajar con esos nuevos recursos. Y el otro, mínimamente, a pesar que ha resultado un valor muy importante, los 2.313 millones, es sumar estos dos recursos, y ahí viene lo que yo le decía, lo que está pensando el gerente general del Banco Central, que con estos dineros lo que va a hacer el gobierno es reinvertir desde la parte pública en la contratación de obras, bienes y servicios con empresa privada, y la otra es tomar estos recursos y cubrir y cumplir las deudas atrasadas que viene trayendo con los gobiernos autónomos descentralizados, y la otra, que es importantísima, lo que usted también acaba de comentar, es cubrir con la obligación de subsidiar y cubrir ciertos efectos de salud que ya fueron inclusive rechazados por algunas entidades, y no rechazados porque quieren, sino porque ya no tienen flujo para seguir cubriendo el tema del diálisis y el tema del Solca, que entiendo que también ya fue solucionado. Pero eso es lo que se ve. Yo no soy gerente general del Banco Central, no lo quiero ser y no lo conozco tampoco al actual, pero desde el punto de vista técnico, que es el que a nosotros nos atañe esta mañana, esa es la perspectiva que se puede tener desde el punto de vista técnico, que el gobierno, con estos nuevos recursos que llegue a recibir, los reinserte en la economía y pueda haber nuevamente un movimiento económico que nos ayude a todos a poder generar más ingresos y por ende a pagar más impuestos y por ende a mover toda la economía. Es la única forma. Sin embargo, solamente le comento algo en contraste a lo que está sucediendo. ¿Usted cree que el Fondo Monetario u otro tipo de organismos internacionales van a hacer un segundo desembolso de los 4.000 millones, de los 1.000 que ya lo hizo? Si estamos, que todavía no está concreto, existe una expectativa por parte de la vicepresidente, que debería ser presidente si el gobierno o el presidente actual entra en campaña. Ella viene y deshace todo lo que está hecho. Nosotros no vamos a esperar 1.000 millones adicionales, ni vamos a esperar nuevo tipo de recuperación. Se tiene que cumplir con la receta que establece el Fondo Monetario Internacional. Si la no, receta no y la carta recursos, más créditos. La receta y la carta de intención que ha firmado voluntariamente el Ecuador, la cual no la aplaudo en su totalidad, pero solamente para concluir, el tema de los subsidios de los combustibles, el tema del subsidio al diésel. La idea de esto no es quitar necesariamente los subsidios, sino focalizar de los 600 millones de los combustibles de menor octanaje, apenas 55 millones y 40 millones adicionales al sector atunero y pesquero en Manabí, en Manta, efectivamente estaban llegando a quien debe llegar. Lo demás, contrabando, minería ilegal, mal uso, y esos 600 millones lo paga usted, lo pago yo, lo paga todo, que tienen que sumarse para fortalecer la economía de nuestro país. Sin embargo, estimados amigos televidentes y Freddy, ya para cerrar, solamente quiero comentarles que la premisa más importante para observar, determinar, palpar que la economía está sana es cuando los ecuatorianos tienen dinero en su bolsillo. Mientras tanto, estaríamos en ese proceso de recesión en el país porque no hay circulante, no hay liquidez, lamentablemente. Y si no existe eso, seguramente la economía no se mueve. En ese aspecto queremos ya despedir a Freddy Ceballos por atender esta entrevista y, por supuesto, con sus importantes aportes, orientar a la opinión pública sobre la salud económica de nuestro país. Muchísimas gracias, Freddy. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Ya volvemos. Buenos días, muchas gracias. A usted. Estamos de regreso, amigos. Tenemos más noticias. La falsificación de billetes y su circulación es un delito penado hasta con 3 años de cárcel. En la actualidad, en Ecuador se ha identificado una nueva modalidad de circulación de dólares falsos, conocida como billetes G5, que incluso se ofrecen en redes sociales. Se denominan así, G5, por su gran similitud con billetes reales en cuanto a diseño, aparentes elementos de seguridad y color. Desde el segundo trimestre de este año, el Banco Central de Ecuador ha identificado que se falsifican especialmente billetes de $20, que son introducidos en las transacciones comerciales cotidianas a nivel nacional. La metodología de las bandas criminales dedicadas a este ilícito es decolorar mediante un proceso químico los billetes reales de $1. Luego imprimen sobre este papel moneda las denominaciones superiores. Allí consuman la falsificación. A más de la puesta en circulación en la rutina de los ecuatorianos, se ha detectado que estos billetes
se ofrecen en redes sociales a través de aparentes negocios, donde los clientes pueden multiplicar sus ganancias. El dinero de más que le entregan es de billetes G5. Esto convierte a los ciudadanos en cómplices del delito de tráfico de moneda, que según el Código Integral Penal ecuatoriano, se sanciona con hasta 3 años de prisión. Para verificar que un billete sea real, hay que tener en cuenta que las marcas de agua impresas se pueden observar con el reflejo de la luz. En los falsos no se aprecian. Además que cuentan con una serie de 11 letras y números en la esquina superior izquierda. También está la cinta de seguridad, que solo se observa contraluz en los billetes reales. Si a tus manos llega un billete falso, debe denunciarlo a la policía. Según una encuesta de Sedatos, las Fuerzas Armadas cuentan con el 80,7% de confianza por parte de la ciudadanía. Revisemos más en la siguiente nota. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas a las calles para defender la soberanía nacional del crimen organizado y narcotráfico. Su labor les ha valido una mayor confianza en la población, según encuestadoras como Sedatos. Que siempre ha estado en alrededor del 70-75, ahora está en 80.7. Salimos a las calles para constatar la opinión ciudadana en Quito y el respaldo fue mayoritario. A mí me parece una labor excelente. Es más, le digo, creo que se ha reducido el nivel delincuencial. A mí me parece que está muy bien. Necesitamos la policía y las Fuerzas Armadas en la calle, porque nosotros como ciudadanos no podemos enfrentarnos a esa fuerza tan malévola. Muy bien está hecho porque, tanta delincuencia, mejor les agradezco muchísimo. Sin embargo, también hay quienes no están del todo convencidos por la gestión en territorio que han hecho los militares en el conflicto armado interno. Al menos yo no tengo buen concepto de ninguno de ellos. Les falta que se concentren en los sitios a donde se necesita. Pero ante esto discrepan algunas personas, como este ciudadano oriundo de Manta, quien señala que ha observado la labor realizada del bloque de seguridad durante 2 meses en su cantón. Estamos muy satisfechos, con alegría, porque nos sentimos más seguros. Para el analista político Alejandro Calderón, hoy en día existe una nueva dinámica en la relación de población y Fuerzas Armadas. Es un proceso de reconciliación también con la institucionalidad. La mejor forma de institucionalizar es justamente llevándoles a la parte más cercana de los ciudadanos, que es lo que está pasando ahora. Sin embargo, en las calles también hay un criterio que abre el debate sobre el accionar policial y militar. Hacen lo que pueden, pero el problema son los jueces, porque por más que la policía les deje, les coja, les aprese, llegan a la cárcel y después van saliendo como Pedro en su casa. Según Sedatos, la justicia solo tiene un 5,5% de aceptación. Son los indicadores de calificación de las instituciones, ¿no? Y hay que estar atentos con el tema de los billetes que están circulando también falsos. Usted decía que tenía una forma efectiva de... Sí, pero ahorita no se la puedo mostrar porque no tengo... Es que ni me interesa la nota de los billetes falsos porque ni falso tengo mi bolsillo, Dios mío. ¿Y de 20? No, menos todavía. Bien, bueno, amigos, nos vamos con un poco de humor despidiendo de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, felicidades.